Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenido, bienvenida, muy feliz martes 12 de noviembre. ¿Qué tal fue ayer ese portal? ¿Qué tal fue ese momento 11 del 11? Espero que muy bien, espero que lo hayas trascendido de una manera muy positiva, sobre todo muy consciente, que es lo que yo creo que más es necesario en esos momentos, la conciencia de lo que uno está haciendo. Yo ayer tuve una sesión muy bonita, no sé si porque era 11 del 11 y porque además habíamos quedado a las 11, creo que lo comenté de hecho, no sé si ayer el domingo o el sábado, perdón. 11 del 11 a las 11 y no sé si fue esa vibración o qué, pero fue una tirada, una sesión muy bonita donde me enseñaron muchísimas cosas. El trabajo con el tarot, bueno, yo creo que con cualquier herramienta de este tipo, tiene siempre un doble sentido, o al menos es lo ideal. Tiene siempre un doble sentido de doy pero recibo, enseño, aprendo, y en esta en concreto fue un aprendizaje muy bonito, muy hermoso, muy profundo para mí, pero además para el ser humano, ya no para la persona que trabaja el tarot, sino para el ser humano. Así que muchísimas gracias. Gracias también a ti, por supuesto, por estar aquí. Y vamos a ver, por favor, cuál es esa energía, cuál es ese mensaje que tienen para nosotros en este momento, para las personas que estamos aquí conectadas. Por favor, ¿qué nos tienen que decir? ¿Qué quieren que sepamos? ¿Qué nos quieren trasladar? ¿Qué nos quieren transmitir? ¿Qué mensaje, sugerencia, crítica constructiva? Porque ellos siempre son muy amorosos, pero a veces son críticos con nosotros y nos dicen: oye, ¿tú no crees que esto lo puedes hacer un poquito mejor? Digo yo, ahí te lo dejo, que luego ya tú haces lo que tú quieras. Nunca imponen, jamás, ni sentencian, nunca. Por favor, ¿qué energía tenemos para este momento? En principio 12 de noviembre de 2024, pero cuando quiera que sea, que esto llegue a ti. Gracias. Bueno, el mundo. Indudablemente hicimos muy bien el trabajo de ayer. Ese trabajo, cualquier trabajo, todo lo que hayamos hecho ayer. Pero bueno, yo lo siento, en mi caso personal lo siento muy relacionado con ese momento del portal 11 del 11. ¿Por qué te digo esto? Bueno, el mundo, el arcano 21, siempre digo que es como una orla. De hecho, tiene un poco incluso esa estructura, ¿verdad? La orla que nos dan cuando aprobamos, la orla que nos dan cuando superamos una serie de exámenes, una serie de formaciones y nos dicen: enhorabuena por tu trabajo, ahí tienes tu título, ahí tienes tu orla para que salgas al mundo, nunca mejor dicho, y te lo comas con papas. Esto aplica no solamente al momento actual, es decir, al momento actual me refiero con el 11 del 11, sino a cualquier momento de nuestra vida. Cuando aparece esta carta, la energía, el mensaje es: felicidades, ole por ti. Es el arcano 21, lo cual significa que es el último de los arcanos mayores, y eso tiene mucho significado, tiene mucho mensaje, porque significa que hemos atravesado un aprendizaje con todo. Hemos venido desde el mago, como siempre digo, también al loco lo dejamos a su bola, puede estar al principio, al final, en el medio, ser el penúltimo, ser el segundo, porque para eso es el loco, pero también hemos atravesado el loco, indudablemente, lo pongamos donde lo pongamos, pero siguiendo la secuencia numérica, hemos vivido, hemos experimentado desde la energía del mago hasta esta última. Eso significa que has trabajado muy bien, eso significa que en muchos momentos no lo has pasado muy bien, eso significa que en otros momentos sí lo has pasado muy bien, que has vivido esa dualidad, en definitiva, de la experiencia humana, pero también has estado entregado a la experiencia espiritual. También has vivido, por ejemplo, el arcano 9, el ermitaño, o también has vivido, por ejemplo, el arcano 17, la estrella, que tiene mucho que ver con ese otro plano espiritual. Has muerto, has renacido con el arcano 13, lo has perdido todo en un momento dado con la torre, lo has perdido, te has desnudado, te has quitado hasta el ego en un momento dado, o casi, porque el señor ego no se va nunca hasta que nos muramos, pero has visto cómo se quedaba desnudo, desnudo ese ego, y has podido verlo claramente, y has perdido todo el adorno, has perdido todas las vestimentas que tenían ese ego con el arcano de la torre, y ahora has llegado a esto. Por tanto, energía del día: darte la enhorabuena, darnos la enhorabuena, agradecernos también todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos vivido, y saber que es una energía la que nos trae el mundo de conclusión. Hay un final, por eso que hemos hablado de que hemos llegado
hemos recorrido todo el periplo, pero por supuesto, ahora viene un nuevo comienzo. Siempre lo digo también, que no hay nada que acabe y luego venga la nada, venga el vacío. Siempre todo lo que acaba trae después algo nuevo a continuación. Esto es ley de vida. Entonces, has hecho un proceso, has recorrido un proceso del tipo que sea, profesional, personal, espiritual, como sea, y ahora te están diciendo, ábrete a las nuevas oportunidades. Esto es un mensaje muy importante, porque muchas veces el mundo no lo integramos bien, no somos conscientes de lo que significa en ese aspecto. Es decir, que ya he terminado, que ya tengo que comenzar un ciclo nuevo. El mundo, cuando lo vemos desde un punto de vista más de apego, a mí me pasa un poco con el mundo como con Saturno cuando va a la tirada planetaria, que Saturno siempre les digo, bueno, Saturno es quien nos hace aprender. Saturno es el gran maestro del tiempo, de las dificultades en un momento dado, es el dios Crono, es el arcano de Capricornio, con todo lo que eso significa. Pero muchas veces ya Saturno te soltó, eres tú quien cree que sigue estando en modo Saturno. O sea, tú ya aprendiste, el maestro ya te dio todos los deberes, tú ya los superaste, pero sigues ahí en el aula, cuando en verdad lo que ya te corresponde es salir al patio a jugar, salir a la vida a divertirte o salir a la vida a poner en práctica todo lo que has aprendido. Con el mundo pasa un poco lo mismo. A veces no somos conscientes de todo nuestro potencial y no somos conscientes, atención a esto que te voy a decir, no somos conscientes de que esto no te lo dan por dártelo. Esto no te salió en la tómbola, que dice el chiste. Esto te lo has ganado tú. Por tanto, si te lo has ganado, también tienes el derecho a disfrutarlo y tienes el derecho a ir con eso por delante, a abrir ese nuevo ciclo del que te hablaba. No te quedes anclado. No te quedes anclado mirando hacia atrás, no te quedes anclado repasando los apuntes o repasando si sacaste mejor nota o sacaste peor nota. Sacaste una nota excelente y aquí tienes tu orla. Este mensaje para mí es muy importante porque lo veo mucho en las tiradas, como un arcano tan poderoso, tan potente como el mundo está encajado ahí. Por ejemplo, en la tirada de ayer, creo que era, si no estoy equivocado ahora, estaba entre 9 de bastos y 4 de oros. Era como... O sea, es que no confías en ti, no confías en tus potenciales, no confías en tus talentos, no confías en todo lo que has hecho. Entonces ese mundo obviamente no puede vibrar, no puede brillar igual que si tú eres consciente y lo vives con esa conciencia, ¿vale? Entonces, atención a todos los nuevos comienzos, atención también a los comienzos que yo sé, yo digo en general, que podamos saber que son necesarios, qué disciplinas ya superé y por tanto ahora qué voy a hacer, porque también es un acto de responsabilidad. Como decía antes, yo no me puedo quedar siempre en la primaria. Una vez que hago la primaria tengo que seguir adelante, tengo que trabajar otras áreas, tengo que trabajar otras cosas, porque sigue siendo mi camino. Esta carta representa un gran camino de evolución transitado, pero no es ni mucho menos el final del camino como tal. Es el final una etapa muy importante, el final de una etapa básica, fundamental, pero tienes mucho más por delante. Entonces veamos ese arcano no solamente con la alegría y con la festividad y con la gratificación que supone el mundo, sino también con esa responsabilidad y ese gozo, diría yo, ese disfrute de saber que vienen muchas cosas nuevas por delante, ¿vale? Pero de entrada vamos a quedarnos con eso, felicitarnos, agradecernos a nosotros todo el tránsito que hemos pasado, que cada uno sabe dónde le aprietan los zapatos, ¿verdad? Aquí todos tenemos un camino, todos tenemos unas circunstancias y aquí estamos, aún a pesar de ese camino, aún con ese camino, aún con esas circunstancias, aquí estamos. Así que enhorabuena, felicidades, feliz vida, feliz mundo y lo dicho, hoy yo siento que, sobre todo, especialmente, al menos para mí, especialmente, viéndolo con la lectura del momento en el que estamos, de ese 11 del 11, hoy borrón y cuenta nueva, a seguir un nuevo camino. Muchísimas gracias, feliz vida, hasta mañana.